de acá y me disminuye la conducción auriculoventricular. Si me disminuye la fuerza de contracción es un cronotropismo negativo. Acá es fuerza de contracción inotropismo negativo. El simpático es positivo. Es todo lo contrario del simpático. ¿Ya? ¿Qué más? Con respecto a la vejiga, ¿qué hace con la vejiga? Controlar los esfínteres. Relaja el esfínter. Este esfínter que está acá, el esfínter se llama uretral interno. Pero lo relaja. Al relajarse este esfínter se abre. ¿Qué más? Me contrae el músculo detrusor. Por lo tanto, ¿qué hace? Produce micción. Detención, por lo tanto, es el simpático, que hace lo contrario. Contrae y relaja el músculo detrusor y contrae los esfínteres. Ese es el simpático. Simpático. Y este es parasimpático. Todo lo que estamos viendo acá es parasimpático. Con respecto a las glándulas, me aumenta la secreción glandular. O sea, las glándulas salivales, las glándulas sudoríparas y las glándulas mucosas. Este caso. Las glándulas mucosas. Ya todas las glándulas. ¿Qué más? Con respecto a los pulmones, en los bronquios. En los bronquios me produce broncoconstricción. Me produce segregación de las mucosas bronquiales. O sea, segregación de las mucosas bronquiales. De todas las mucosas. Entonces es la función del parasimpático. ¿Ya? Entonces, ¿qué tiene el paciente? El paciente está expuesto a un veneno en una granja. ¿Ya? Entonces la actividad de esto es mediada por la acetilcolina. Cada uno tiene sus receptores. Por ejemplo, acá M3, M1. Acá igual M3. Corazón M2. Acá es M3. M2. M2. Corazón, acá M3. Acá es M1, M3. Así el corazón, mira, para que corazón es M2. Casi la mayoría es M1, M3. Es inhibidor, ¿no? Corazón. Claro, pues es negativo. Negativo. ¿Ya? Entonces, ¿qué vemos acá? Por ejemplo, ¿de dónde viene la acetilcolina? La acetilcolina viene de la colina. Entonces, acá tenemos... ¿Cuál? ¿La acetilcolina? Sí viene de la colina. Entonces, miren, acá viene... ¿Cómo funciona? Esto funciona con nervios. Por ejemplo, en el ojo. ¿Qué nervio inerva acá? El tercer par craneal, que es tiene fibras parasimpáticas. Entonces, acá tiene su neurona que va a producir acetilcolina y esta va a ser su membrana receptora, membrana postsináptica. Entonces, digamos acá, esta es la neurona, la membrana postsináptica. Y estos son los receptores. Ya, estos son los receptores. Entonces, acá se agrega la acetilcolina. La acetilcolina viene de la colina se adhiere de la dieta. Entonces acá está la acetilcoenzima A. Entonces la acetilcoenzima, la coenzima que es un cofactor se va y la acetil se mezcla con la colina a formar la acetilcolina. Entonces, la
la acetilcolina se almacena en vesículas. Estas vesículas al final van a botar la acetilcolina hacia el espacio sináptico. De acá desencadena el potencial de acción y desencadena la función del órgano. Entonces, ¿quién actúa? ¿Qué sustancia? La acetilcolina. La acetilcolina no dura siempre, desencadena un potencial de acción y se va. Es clave después la acetilcolina se vuelve de nuevo la reproducción. Entonces va a venir una enzima que es la acetilcolinesterasa, o también llamado colinesterasa. Y la colinesterasa la va a partir en colina y en acetato. Esta acetilcolina ya se partió en dos, miren. Y ahora funciona como neurotransmisor. Esto se recicla nuevamente. Entonces, ¿quién evita que la acetilcolina funcione todo el tiempo? La colinesterasa. Entonces, ¿qué pasa en el caso clínico? El paciente se ha intoxicado por un tóxico que se llama organofosforado. Entonces, este organofosforado lo que va a hacer es inhibir de manera irreversible, de manera permanente, la colinesterasa. Hay inhibidores de manera reversible o momentánea, pero este es irreversible. Y una vez que se pega la colinesterasa, ya no la deja, ahí no se queda y la colinesterasa ya no funciona. Un reversible, por ejemplo, entonces acá tenemos un reversible, por ejemplo, tenemos fármacos de uso médico, como la fisioctimina, por ejemplo. Este es irreversible, ¿ya? Entonces me inhibió a la colinesterasa. Por lo tanto, la acetilcolina, ¿qué va a pasar? No se va a degradar y se va a acumular y va a seguir funcionando, va a seguir desatando potenciales de acción, y la actividad parasimpática, ¿qué va a hacer? Aumenta la actividad, más acetilcolina actuando. Entonces todas las funciones que he visto acá se van a aumentar al extremo máximo. Entonces el paciente ya va a hacer una miosis fisiológica, ¿no? El paciente se va a hacer una miosis hasta su grado máximo y en miosis se va a quedar. Entonces va a tener unas pupilas pequeñas. Claro, al principio es anisocórica porque se van contrayendo una con otra. Quizás una antes que otra, pero al final los dos se contraen a su mínima expresión. Eso lo hace para que pierda la visión, ¿no? Claro, esa es la causa que pierde. Una de las causas. Otra de las causas es que el paciente se queda en acomodación nomás. Si quiere enfocar los objetos de lejos, no va a poder. Y aparte la miosis, pupilas puntiformes, se van haciendo así hasta que se hacen puntos nomás. Puntos, las pupilas. Y no va a entrar mucha luz para la retina. Por lo tanto, el paciente al principio ve borroso, después pierde la visión. ¿Ya? Es actividad colinérgica en estas dos funciones. ¿Qué más? El peritaltismo gastrointestinal aumenta al máximo. Cualquier víscera que se contrae produce dolor. Entonces comienzan a contraerse esas vísceras y comienza a darle dolor abdominal de tipo cólico. Probablemente es un dolor cólico difuso, todo el abdomen. Y después, al contraerse el estómago, ¿qué va a pasar? Bota el alimento. Por lo tanto, pues tiene vómitos. ¿Ya? Es cólico abdominal y vómito. Con el corazón, cronotropismo negativo, me baja la frecuencia cardíaca, por tanto me va a hacer que baje más de lo normal, por lo tanto el paciente va a entrar en bradicardia. Cuando tiene paciente caso clínico tiene 38 latidos por minuto, lo normal es de 60 a 90. ¿Los broncoespasmos? ¿Qué sucede? Broncoespasmos igualito, también es broncoespasmo y broncorrea, va todo.
Se puede relajar el esfínteres, por ejemplo. El paciente puede miccionar, orinarse. Las glándulas salivales comienzan a segregar excesivamente. ¿Cómo se llama eso? Cialorrea. ¿Qué más? Sudor. Comienza a producir sudor en exceso. ¿Cómo se llama eso? Diaforesis. El sudor es un termorregulador. Se produce cuando hay calor. La función es regular el calor corporal. Cuando uno hace ejercicio produce energía, pero también produce calor. Entonces ese calor se disipa por la sangre y se bota a través de la vasodilatación de los capilares de la piel. Y cuando sube la temperatura externamente, el sudor controla eso para regular esa temperatura y bajar esa temperatura caliente. Pero un paciente que no hace ejercicio y comienza a sudar, ¿qué va a pasar? La piel se le fría, se no produce calor. Cuando el paciente cómo sudará, suda frío, ¿ya? Porque no está produciendo ningún tipo de calor. ¿Qué más? Las mucosas, comienza la desegregación de todas las mucosas, ¿ya? Hola. Entonces me aumenta toda la actividad parasimpática, está aumentada. Con respecto a los pulmones, que te están preguntando a ver qué pasa. Entonces, los pulmones ¿cuál es la función de los pulmones? El ingreso del oxígeno a la sangre. Entonces, acá a ver el capilar. Y al final de nuestra rama primero viene la tráquea, luego los bronquios, los bronquiolos, y al final termina en el saco alveolar o alveolos. Entonces, en la inspiración nosotros inspiramos oxígeno. Este oxígeno va a la sangre. Sangre tipo arterial. Entonces, la sangre arterial está llena de oxígeno. Y la sangre venosa de CO2. Entonces, la CO2 va a salir en donde, en la expiración. Para que funcione todo esto, ¿ya? Entonces miren, la sangre azul se convierte en roja porque el CO2 salió y entró oxígeno, se purificó. Eso se llama hematosis, ¿ya? Y esa es la función de nuestros pulmones. Pero para que suceda esto, nuestras vías deben estar permeables. ¿Qué va a pasar en el caso clínico? El sistema parasimpático con su ACH, acetilcolina, va a producir broncoconstricción. Entonces estos bronquios me los constriñe y me disminuye de tamaño, ¿ya? ¿Qué más produce? Segregación mucosa, o sea, broncorrea. Entonces estos bronquios, aparte que están constreñidos, se llenan de moco, se llenan de líquido. Entonces la luz de los bronquiolos se disminuye y va a disminuir la llegada de oxígeno hacia nuestra sangre. Por lo tanto, el oxígeno de esta sangre disminuye. ¿Cómo yo mido el oxígeno de la sangre? ¿A través de qué? A través de la saturación de oxígeno, que debe ser mayor o igual a 95%. Entonces hay un aparatito especial para medir la saturación de oxígeno, ¿ya? Lo normal es 95%. ¿Qué indica la saturación de oxígeno? De 100% de glóbulos rojos, el 95% debe estar oxigenado en sangre arterial. El de vena, ¿cuándo se da? Un 45%, por ejemplo. El de arteria debe ser 95%. Mayor o igual, o sea, la mayoría está 97, 98, 99, 100.
Menor me dice que hay dificultad respiratoria, que el oxígeno está bajando. Menor a 92, más todavía. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se ve? Hay un aparatito especial, ¿ya? Que es este, ¿verdad? Que ese es el pulso oxímetro saturómetro. Entonces uno lo agarra, ya ingresa en el dedo y por una luz, un rayo, ya me va a captar la saturación de oxígeno. 97%. ¿Ya? Ahí está, el otro sale la frecuencia cardíaca. 96. ¿Ya? Lo normal es mayor igual a 95. ¿Ya? Entonces, el caso clínico, ¿cuándo tiene el paciente? Tiene 52. Ya el paciente está que recibe poco oxígeno, está que se asfixia. Entonces, para mejorar eso, ¿qué porcentaje de oxígeno tiene el aire que nosotros respiramos? ¿Saben más o menos cuánto tiene el aire? Y el 100% de aire que nosotros tenemos, ¿cuánto de oxígeno hay? ¿Cuánto más o menos? 21%, ¿ya? 21%, 70% es nitrógeno, ¿ya? Entonces lo que van a hacer con esa mascarilla es darle más oxígeno por cada respiración. O sea, le ponen 35, 40, hasta 50 no manera, ¿ya? Entonces con eso le van a dar mascarilla y ese oxígeno nunca se da, en este caso oxígeno puro, sino se da con oxígeno húmedo. Se pone cloruro de sodio ahí para que ese oxígeno sea húmedo. Entonces, ¿cuánto le sube con esa mascarilla? Le está dando oxígeno en mayor cantidad a 72%. Pero aún no sube a lo normal, sigue bajo. Por eso que el paciente, ¿y por qué no sube? A pesar que yo le doy oxígeno, ¿ya? Mis bronquios están contraídos, no va a entrar aire. ¿Qué le va a hacer? Lo va a intubar. Ese es el grado máximo ya, de aporte de oxígeno que yo le puedo dar al paciente. Yo le intubo y el oxígeno le va a llegar hasta la tráquea le llega, o sea, le pasa por la boca, llego a la garganta, llego a la laringe, hasta la tráquea le llega. Y le comienza a dar oxígeno, directo. ¿Cuánto sube según eso? 78%. Aún está malo. ¿Por qué? Porque a pesar que yo le puedo dar todo el oxígeno que quiera, pero no ingresa lo suficiente porque estos vías están cerradas, no están obstruidas. Entonces el paciente lo mandan a UCI, porque este paciente tiene peligro de morir, se puede asfixiar. Mandan a UCI. Ahí su cuidado intensivo, los pacientes más graves, están en peligro de morir. Ya, cuidado constante ahí. ¿Ya? Entonces, ¿qué tratamiento se le daría a este paciente? Que a pesar que le dan oxígeno, no mejora. Es uno, disminuir esa acción. ¿Y quién está actuando acá? La acetilcolina. Entonces hay que disminuir la acción de acetilcolina para que no se sigan broncoconstriñendo ni segregando mucosa que me sigan obstruyendo. Entonces yo voy a ocluir la acción de la acetilcolina y así los broncos se van a abrir y va a poder ingresar más aire y el paciente va a mejorar. Entonces ahora vamos a ver en cuestión de tratamiento. Con respecto, entonces seguimos con las funciones, y con las funciones nicotínicas, porque todas estas son muscarínicas. Nicotínicas, ¿qué va a hacer? Nicotínicos tenemos N1, N2. Con respecto a la acetilcolina, el N1, ¿qué puede ser? Puede irse a la médula suprarrenal y producir adrenalina, que es simpático. Claro, y ese me puede aumentar la glicemia con sus receptores beta 2. Me aumenta la glucogenólisis, o sea, gluconeogénesis, o sea, producción de glucosa por las sustancias que no son carbohidratos, y glucogenólisis.
¿ya? O sea, me degrada el glucógeno a glucosa. Me degrada los lípidos, por ejemplo, a glucosa. O sea, todos los lípidos demora, más que todo el glucógeno, que es más rápido. La glicemia en sangre aumenta. Entonces, el paciente tiene una glicemia alta, posiblemente por un efecto secundario de la adrenalina liberado por la acetilcolina, sus receptores N1 a nivel de la médula suprarrenal, que se encuentran arriba de los riñones. No, corteza se libera aldosterona, cortisol y andrógenos. Pero también dice que un 10% se libera también de la corteza, la adrenalina, en casos Extremos. Claro, puede ser realmente cuando un paciente está en estrés. ¿Ya? En la médula se espera la mayor cantidad de adrenalina. Los N2, ¿qué hacen? Se van a la capa, los receptores donde se encuentran en la conexión neuromuscular, en la capa neuromuscular. Entonces estos son los músculos esqueléticos. Acá tiene sus receptores N2. Acá participa la acetilcolina, que produce un potencial de acción y me desencadena contracción con el uso de ATP. Este después se va y se degrada, ya no funciona más, pero el paciente está acumulado la acetilcolina, por lo tanto la contracción va a ser constante. Entonces nuestros músculos se van a contraer constantemente, ya no voluntariamente, sino involuntariamente. Que son las fasciculaciones, son contracciones de grupos musculares, sean así. Estas son las fasciculaciones. Estas, claro, lo que se usa son las glucosas. Puede aumentar la glucosa, pero la cosa de la acción para que produzca todo esto es el desencadenamiento del potencial de acción que libera iones de calcio. Y me usa el ATP. Y me va a usar el ATP hasta que el ATP se gaste. Después que se gaste el ATP entra en flacidez. Ya no se contrae, sino se convierte en flácido. ¿Ya? Entonces acá tenemos toda nuestra malla de clínicas, signos y síntomas que padece el paciente por acción colinérgica de la acetilcolina. Las convulsiones. Las convulsiones es un efecto directo del tóxico. Los órganos fosforados atraviesan la barrera que existe entre la sangre y el cerebro, el sistema nervioso central. Esa barrera se llama barrera hematoencefálica. Entonces, esta barrera hematoencefálica cuida qué sustancias deben entrar y qué no, de la sangre al cerebro. Pero estos órganos fosforados que están en la sangre atraviesan y entran al cerebro y producen depresión. Comienzan a deprimirme el sistema nervioso central y al final me producen convulsiones de tipo generalizadas. ¿Ya? Las convulsiones de tipo generalizadas se acompañan de pérdida de conciencia. ¿Ya? Entonces el paciente se desmaya. Y se acompañan bien de acción tónico, o bien clónico, o bien tónico-clónico. El paciente tiene unas convulsiones generalizadas de tipo tónico-clónico, que se acompaña con un momento de rigidez, hipertonicidad, y después que pasa el momento de hipertonicidad, vienen los movimientos repetitivos, esos son los movimientos clónicos. Eso puede durar según cuánto dure la depresión nerviosa. Estas convulsiones producen daño al sistema nervioso central, porque son descargas desordenadas del cerebro. Entonces, lo primero que se tiene que hacer es parar esas convulsiones. ¿Cómo yo lo paro? Con mis anticonvulsivantes.
¿ya? La anticonvulsivante que mejor funciona en estos casos son las benzodiazepinas, ¿ya? Eso lo vamos a ver en tratamiento. ¿Ya? Entonces, ¿qué ha pasado con el paciente? El paciente es un trabajador de una chacra y ha comenzado a cortar hojas. Entonces acá hay un veneno que es el órgano fosforado. Este es un veneno letalmente tóxico que inhibe la colinesterasa irreversiblemente. Hay otro veneno que también inhibe la colinesterasa. ¿Cuál es? Los carbamatos. ¿Dónde se encuentran los carbamatos? En los raticidas. En el campeón, todos esos raticidas. Pero estos me inhiben reversiblemente. O sea, un rata se pega en la colinesterasa y ahí se va. Entonces el paciente cuando ingiere carbamatos, ¿ya? Le hace un lavado gástrico, le dan su antídoto y esperan que solito se vaya bajando este antídoto. Pero este no. De una vez que inhibe, ahí se queda y se queda inhibiendo la colinesterasa. Ya no funciona la colinesterasa, no se va. Los carbamatos son para hacer el síndrome de Nicotínico, ¿cuál es el síndrome nicotínico? Claro, pero en síndrome nicotínicos el problema no es tan como es tan grave como el muscarínico, porque el nicotínico va a la acción a la liberación de adrenalina y el otro es las fasciculaciones, pero en el muscarínico que hay broncoconstricción, pues. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es peor? Los órganos fosforados. Y estos son los que vienen en los insecticidas para las chacras, para las plantas, para las plagas. Entonces, el paciente probablemente, no creo que alguien le haya fumigado encima al paciente. ¿Ya? Lo que ha pasado es que ese veneno se queda en las plantas. El paciente, claro, el paciente toca ese veneno. Y este veneno, aparte, atraviesa la piel. Atraviesa la piel e ingresa a la sangre. Y produce todo ese cuadro. Una vez que llega a la sangre, el primer órgano que afecta, o el primer sistema que